Cuando llegamos a las 11:03 de la mañana, seguimos en Sur FM, la radio del sur, y hemos cambiado rápidamente nuestra escaleta. ¿Por qué? Porque nos gustan más los directos y yo creo que tiene que ser la información en directo y puntual, sinceramente. Te lo hemos dicho en el espacio de la mañana, a las 9:30 de la mañana decíamos que íbamos a empezar los programas de Saludándote antes de terminar esta temporada, la 5.0, que terminará el 28 de junio de este mismo mes, 28 de junio. Pero hemos querido hacerlo en directo, a las 11 de la mañana, a las 11 en punto. El doctor, médico de familia, Ricardo Pérez, está con nosotros en este espacio de Saludándote. Darte las gracias por atreverte a dar este espacio de verdad de salud. Muchas gracias, Ricardo, bienvenido. Bienvenido, David, y muchas gracias por tu invitación y siempre por tu disponibilidad para dar todo en la emisora que tú eres capaz de dirigir en este momento. Creo que es importante el tener un espacio de salud, pero antes de empezar con la salud, sí me gustaría comentarte un poco las elecciones europeas. ¿Cómo la viste? Porque sé que te gusta mucho la política y me gusta siempre escuchar también distintas opiniones, versiones, variaciones de cómo has visto estos resultados, que yo he dicho que la izquierda en este país debe hacer autocrítica y debe de no mirar, no decir somos los menos malos, sino decir, oye, nos hemos equivocado, en qué estamos fallando, y ver por qué la ultraderecha y la derecha va ganando más que nosotros. Bueno, la izquierda, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión. Sí, ¿no? Claro. Una opinión muy particular. Como siempre te digo, no soy experto en nada. Soy un aprendiz que trato de leer un poco y tratar de actualizarme. Bueno, me gusta la política. Tenía un profesor que era muy emblemático en aquella época en que yo estudiaba medicina, y él decía que la salud es política y la política es salud. Y entonces, bueno, para darte respuesta, que me gusta la política. Bueno, ciertamente las elecciones europeas han sido un barómetro de medir cómo están la situación a nivel de España, fundamentalmente, y cómo se están comportando en un momento histórico bastante difícil, no solamente para España, sino para la Unión Europea. Un momento que están llegando casi a las fronteras europeas una posible guerra, o incluso llegar a la Tercera Guerra Mundial, si los líderes políticos de todas las naciones, incluyendo Rusia y la parte esta de la Unión Europea, no se ponen de acuerdo y cada uno se llega a convencer. En cuanto a los resultados, bueno, a través de la historia, no siempre hay momentos buenos, siempre hay momentos malos. Incluso en nuestras vidas privadas también ocurre lo mismo. Siempre no vamos a estar bien. Hay momentos que nos caemos y es necesario a veces las caídas. Es necesario a veces los obstáculos, porque nos hacen pensar y analizar en qué estamos fallando, cuando radica el error. Incluso esos obstáculos y esos fallos llaman la atención, y si se hace un análisis se convierten en oportunidades de mejorar. Bueno, eso es un mensaje para el Partido Socialista, que desde mi punto de vista, desde el granito de arena ¿no? Lo que no significa nada, que han recibido un derechazo del Partido Popular. Votaron con la zurda, tiraron con la zurda y le metieron un derechazo que lo han puesto en conteo de protección. Pero bueno, eso es bueno también, porque así el Partido Socialista se reactiva, y es bueno que todos los partidos, todo de centro izquierda y centro derecha, se alternen el poder, y además tengan también la posibilidad de analizar cada momento. En cuanto a Canarias, el Partido Socialista parece que lo está haciendo bien, o lo ha hecho bien, porque a diferencia del resto de España ha tenido buenos resultados, y fundamentalmente en Pájara. En Pájara ha tenido unos resultados maravillosos. Hay que felicitar al Partido Socialista aquí en Pájara, que prácticamente ha sido una aplanadora para todos los partidos que están en el poder en este momento aquí en Pájara. Felicidades, están haciendo un buen trabajo entonces. Bueno, sí me gustaría empezar, antes de empezar a tocar el tabaquismo, que es el espacio que vamos a hablar en el día de hoy, sí me gustaría que le comentaste a la audiencia cuándo es que quieres ser médico, cuándo empieza tu vocación de dedicarte a la medicina. Siempre yo tenía en mi familia varios médicos, y siempre, me decían, estudia medicina, pero bueno, yo no le hacía mucho caso. Cuando estaba yo en el bachillerato, tuve siempre se me daban bien las matemáticas, y estaba pensando en hacer ingeniero, es decir, estudiar ingeniería. Me gustaba la vida militar, y incluso pensé ser médico
ser ingeniero militar. Pero bueno, pasó ya llegando, ya finalizando el bachillerato, comienzo a pensar en estudiar medicina. Gracias a que, bueno, en el programa pasado te hablé de un filósofo que me ayudó mucho cuando era adolescente y muy joven en mi vida particular, y él quería que estudiara medicina. Y entonces ahí empieza mi vocación por la medicina. Fue un momento un poco complicado porque se me da más la física, las matemáticas, la química, que realmente la otra parte de las letras. Pero después me di cuenta que medicina tenía un componente también de ciencia y de matemática. Actualmente, cuando uno hace un diagnóstico, utiliza hace un balance de lo que puede ocurrir y no puede ocurrir en un paciente basada en ciertas variantes matemáticas. Utiliza los conocimientos que puedes tener en un determinado paciente y hace tu propuesta de posible diagnóstico. Entonces ahí se usan las matemáticas. Bueno, acaba de hablar de un tema de las letras, porque claro, muchas veces decimos las letras de los médicos que tienen, porque cuando ustedes recetan y tal, las letras prácticamente ilegibles muchas veces. No sé si todos los médicos son iguales, ¿no? Bueno, hay de todo, como en todo. Hay gente que tiene una letra, una buena letra. Hay otros que tienen una letra más, pero no sé por qué será eso. Me imagino que sea en un momento determinado, en ciertos momentos históricos, en la que había que escribir rápido para los apuntes de la clase del profesor. Y me pienso eso, pero de todas formas tengo compañeros que tienen muy buena letra y otros que por supuesto no están buenas. Bueno, empecemos hablando, si le parece, Ricardo, del tabaquismo, porque es un problema que engloba a la gran mayor parte de la población. Es una, no sé si está tildada como droga legalizada el tabaquismo, porque es un consumo que hace, y muchas veces depende de si no tengo cigarros, si no tengo lo otro, aparte de destruir los pulmones, ¿no? Bueno, cuando tú me hablaste del tema del tabaquismo, que me hiciste esa propuesta, yo hice una comparación entre el tabaquismo y tu programa. Ajá. Tu programa es muy importante en este municipio y en la isla también, porque ha sido capaz de llevar varios temas que están en la población y lo está haciendo su propaganda y le estás haciendo sentir en la población. Por ejemplo, se habla de cultura, aquí en este programa, se habla de ciencia en este programa, se habla de políticas públicas en este programa, se habla de la política propiamente dicha, cuando vienen los concejales, los consejeros, no sé qué, también se habla de religión como una forma también de la conciencia social. Se habla incluso de cosas médicas, de cosas de los estudiantes. Es un gran programa, y un gran programa que abarca muchos aspectos de la vida. Y te digo que cuando te hablé del tabaco y tu programa, en el tabaco es igual. El tabaquismo es religioso, tiene un componente religioso, o ha tenido un componente religioso. El tabaquismo ha tenido un componente también medicinal. Por un momento determinado en la historia del tabaco se consideró una planta medicinal. El tabaquismo ha llegado a los tribunales, las demandas que han hecho a través de la historia. En el tabaquismo se han creado políticas para suprimir y en un momento determinado se hicieron políticas de propaganda a favor del tabaco. Correcto, sí. El tabaquismo ha tenido regulaciones a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, bastante estrictas, y aún así no se llega muchas veces a un consenso total. Es decir, un gran problema. Cuando lo comparo con tu programa, yo digo, bueno, esa era una falacia mía, pero bueno, el tabaco por sí solo reúne tantas características como tantas características tiene el programa que estás dirigiendo. Y te felicito. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Para la gente que está viendo Facebook, vamos a ver también imágenes y demás acerca del tabaquismo, lo que provoca y demás, porque la verdad que es algo, yo creo que un misterio, porque yo, por ejemplo, nunca he probado el cigarro. Yo creo que mucha gente, cuando prueba el cigarro, esa nicotina, ese componente que tiene el cigarrillo, empieza con el tema de querer fumar y querer estar ahí con el cigarro en la boca, ¿no? Claro, sí. Pero está muy bien la ilustración. La ilustración, sí. El tabaquismo tiene todos esos componentes que estás planteando y lo que te acabo de decir, y que a lo largo de la historia han hecho
han hecho bastante daño, incluso en momentos en que se pensó que era bueno. El tabaco tiene su principio activo, la nicotina, y la nicotina viene del apellido de un francés, de apellido Nicot, que él le propuso, que era embajador de Francia, de Francia en Portugal, y le propuso en aquel momento al reinado de portugués que fumara la reina porque tenía tos y el tabaco era muy bueno para la tos. Mira. Y entonces es el alcaloide que forma parte del tabaco, le pusieron nicotina en nombre a Nico, que era el embajador de Francia en aquel momento en Portugal. Estamos hablando de hace casi 100 y pico años, casi 200 años de esta situación. Yo, por ejemplo, en cachondeo decía, cuando le decía a los fumadores que tosían, les decía, lo bueno para eso es otro cigarrito más, ¿no? Yo no sabía sinceramente eso. La planta de tabaco, en el año 2010, descubrieron un fósil de una planta de tabaco que tenía casi 2,5 millones de años. Y lo descubrieron en la zona del altiplano andino. Incluso mucho antes que el nacimiento de Cristo. Ya el tabaco se estaba extendiendo fundamentalmente en todo el altiplano andino. Incluso cuando los españoles llegan, cuando Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo, ya el tabaco se había extendido por todo Sudamérica, toda lo que se llama Centroamérica, y formaba parte de las culturas indígenas y lo utilizaban como rituales. Sí, el tabaco lo utilizaban, el humo del tabaco, en los rituales que ellos en ese momento hacían. Estamos viendo cuántas componentes tiene un cigarrillo. Por ejemplo, estamos viendo que tiene ácido esteárico, butano, pintura, metanol, ácido acético, hexamina, metano, nicotina, cadmio, arsénico, tolueno, amoníaco, monóxido de carbono, alquitrán. Es decir, tiene 4.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son nocivas para la salud y 50 cancerígenas. Es que muchas veces el fumador no está consciente de todo esto, ¿no? Sí, pero ahí está el fumador propiamente dicho, que libera todas esas sustancias. Existe el famoso fumador pasivo, que es la primera mano. La primera mano, el que está al lado, le lleva toda esta sustancia, la respira. Incluso en Estados Unidos es el causante de 53.000 muertes al año, ser fumador pasivo. Pero ahí está el fumador de tercera mano. Y es que los fumadores, cuando si fuman en un ambiente cerrado, esas sustancias quedan impregnadas en las paredes y en el suelo. Y entonces es muy frecuente en los niños llevarse la mano a la boca, o cualquiera. Y al llevar esa sustancia también están haciendo daño. Lo que pasa es que no hay investigaciones muy profundas sobre eso, pero lo han hecho en ratones y se han dado cuenta que los ratones que están expuestos de tercera mano en el consumo del tabaco por las sustancias que quedan impregnadas son ratones que tienen más actividad, o son muy hiperactivos, incluso trastornos del comportamiento, y eso hace pensar que hay que ser más, es decir, que los que se dedican a estos temas lo hagan con sean más exhaustivos en las investigaciones para ver hasta dónde llega ese daño. ¿Cómo cambian unos pulmones sanos a unos pulmones de un fumador? Yo también pondría quizás, a lo mejor no tanto, pero los pulmones de también un fumador pasivo también podría, y sobre todo estar expuesto continuamente a lo mejor a un fumador empedernido, podrían ser similares, ¿no? Claro, sí, el tabaco está relacionado con casi todos los cánceres. Sí, con casi todo. Se dicen los investigadores que si dejan de fumar, todos los que son fumadores en el mundo en estos momentos, se reduce un 30% el cáncer. Un 30%. Es decir, de cada 10 personas diagnosticadas de cualquier tipo de cáncer, se reduce a 7. Un 30% es una cifra bastante buena, ¿no? Pero bueno, eso no está ocurriendo, por supuesto. Pero eso es lo que se dice. Y está relacionado con el 30% de todos los tipos de cáncer. Son bastantes las consecuencias del tabaquismo: la irritación de garganta y bronquios, dolor de cabeza y pecho, mal aliento, la disminución del olfato y el gusto, enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, catarro, bronquitis y neumonía. Es decir, muchas veces pensamos que solamente es los pulmones, pero son, como estaba comentando el médico Ricardo Pérez, son muchas las consecuencias y las enfermedades. Y las que no se saben.
Como por ejemplo, ¿te acuerdas? Que te estaba recordando ahora del fumador de tercera mano. No fuma, no es pasivo, pero se está en contacto con esa sustancia que tú acabas de mencionar ahí, a través de las manos o a través de cualquier, que se la llevan a la boca, y están relacionados con una serie de factores de consecuencias. Si el tabaquismo, las consecuencias son tan grandes que todavía hay muchas cosas que no se pueden decir, y sin embargo hay bastante evidencia de que es causante. Es el único factor de riesgo que por sí solo causa enfermedad y por sí solo causa muerte. Es decir, tú tienes colesterol alto, pero tiene más importancia si eres hipertenso, diabético, obeso. Si no eres nada, si tienes colesterol alto, no es tan problemático. Pero ser fumador, el simple hecho de ser fumador, ya te expone ya a padecer enfermedades y a padecer el cáncer de cualquier tipo. Entonces, incluso se está hablando de que cada 3 segundos en el mundo, cada 3 segundos muere alguien a consecuencia del tabaco. Es decir, nosotros aquí, en el tiempo que estamos aquí hablando, han muerto muchas personas ya por el consumo del tabaco. Cada 3 segundos muere una persona. Por tabaco. Por las consecuencias del tabaco. Ahí está en el cual están comparando un pulmón sano a un pulmón con un paquete de cigarrillos al día. Un paquete de cigarrillos. Hay muchas personas que fuman 2 paquetes, 3, es decir, y están comparando. Y ahí lo pueden ustedes ver en un vídeo del País, en el cual el vídeo se hizo viral, como son unos pulmones totalmente sanos a unos pulmones fumando durante 20 años. Es decir, es que es increíble. Yo creo que la imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Sí, hay una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se ve mucho en los fumadores ya de largo tiempo, en las que los pulmones prácticamente quedan así como está ese. Y el paciente, cuando va caminando, le falta el aire, tiene grandes probabilidades de tener arritmias cardíacas, y su capacidad física y funcional se ve muy limitada y afectada. Incluso es causa de muerte. Muchas veces, perdón que te corte, Ricardo, muchas veces el tema también de fumar en el embarazo hace que, por ejemplo, la bolsa en la cual está el feto dentro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, se queda envejecida, ¿no? Sí, bueno, está relacionado con muchos aspectos, por ejemplo, con prematuridad. Una madre que fume, su hijo tiene más posibilidad de que sea prematuro, con el bajo peso al nacer. Y además por todas las consecuencias que se ha planteado aquí, y que el tabaco es capaz de ocasionar en un futuro ser humano. Una persona en un futuro que va a nacer, que va a tener una vida social, y ya lo estamos limitando, ya lo estamos enfermando. Por eso es importante combatir el hábito de fumar en todos sus aspectos, pero en este caso que tú me estás hablando de una embarazada, tiene mucho más. Cuando hablamos del tabaco, Ricardo, en los niños sobre todo, el prevenir, el centro de salud, ¿qué campañas lleva? ¿Qué hace el centro de salud para intentar prevenir todo esto? Mira, hay un dicho que dice que padre fumador, hijo tosedor. ¿Vale? Sí, el centro de salud y cualquier centro de salud, y dentro de las políticas públicas y sanitarias de cualquier servicio sanitario, valga la redundancia, o sistema sanitario, está establecer como prioridad una lucha contra el tabaco. Cada región hace una estratificación de cómo se está comportando el tabaco, y en base a esa estratificación hace una estrategia. Esa estrategia se marca objetivos, y esos objetivos deben ser evaluables. Por ejemplo, yo puedo luchar contra el hábito de tabaco aquí en Morrojable. Sin embargo, puedo hablar mucho del tabaco, y cuando pasan 5 años existen la misma cantidad de fumadores, y es más, un poco más, porque entonces ya no solamente el tabaco propiamente dicho que la fuman, ahora se está fumando el vapeo, el vapor entre los jóvenes, y los jóvenes que utilizan el vapeo o ese vapor tienen un riesgo mucho mayor de hacerse adicto a la nicotina que realmente el que fuma tabaco propiamente dicho. Sí, ese consumidor. A esos consumidores, y después está el que hace el vapeo y fuma, que es el consumidor dual. Hace las dos cosas. Pero se sabe ya que el cigarrillo electrónico que utilizan los adolescentes y los jóvenes lo hace más adictivo, lo hace más dependiente de la nicotina y adictivo al tabaco, con las consecuencias que se derivan. Y es algo que llama la atención,
porque como son jóvenes, que muchos están estudiando, ¿cómo puede adquirir tabaco electrónico que nada más cuesta dinero? Es decir, nadie puede entender que tengan posibilidad de hacer compras de tabaco electrónico, no teniendo posibilidades aparentemente para poder comprar o adquirir ese producto. Y está la leyenda que es más sano el electrónico que... Bueno, eso hubo una época en que se trató de fomentar de que el tabaco electrónico hacía daño. No hacía daño, era muy beneficioso. En aquel momento se dio una alerta por la Sociedad de Neumología de todos los países, fundamentalmente de la FDA de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos, que hablaban del efecto negativo. Pero se extendió y la gente pensaba que ya yo no fumando tabaco, el tabaco tradicional, ya probablemente fumando el cigarro electrónico se quitaban la adicción y mejoraban. No, todo lo contrario. Es que ya está comprobado, por ejemplo, en los jóvenes de 14 a 18 años que fuman tabaco electrónico o utilizan el tabaco electrónico o el cigarrillo electrónico, ese grupo tiene 6,6 veces más por ciento de quedar adicto de por vida a la nicotina que el que fuma tabaco convencional. El que fuma tabaco convencional tiene un 5% de quedar adicto cuando son jóvenes, mientras que el otro que utiliza el electrónico tiene un 6,6. Es una cifra alarmante. La Seguridad Social, Ricardo, está ayudando ahora vuelvo otra vez, creo, a financiar esa parte de la famosa Champi, la pastilla esta para poder dejar de fumar, ¿no? Hay medicamentos antitabáquicos que se están utilizando para bloquear la nicotina. En honor al francés, a Nico, ¿no? Bueno, se está tratando, como todo en la ciencia, todo avanzando, van surgiendo nuevas modalidades de tratamiento, pero el tratamiento fundamental es, para mí, la educación y la promoción de la salud. No solamente es promover salud, sino educar, que los mensajes lleguen a esa población. ¿Y cuál es la población más débil en ese momento? Los adolescentes. Porque generalmente esos pulmones que tuviste ahí, que pusiste ahí, pertenecen a personas que fumaron cuando eran adolescentes y quedaron enganchados al tabaco. Y cuando tienen unos 50 años aproximadamente, llevan más de casi 40 años fumando. Pues comienzan a los 12, 14 años. Incluso han existido gente que ha empezado a fumar a los 8 y 9 años. Ya no se ve mucho, pero se ve. Y es más, hay una nueva política ahora del sistema sanitario. Quieren implementar un programa de lucha antitabáquica con una hoja de ruta. Y uno de los problemas que tiene es los locales donde se fuma. Y parece contradictorio, pero uno de los locales donde más se fuma es en los centros estudiantiles. Por los adolescentes que fuman en lugares escondiéndose de los profesores y fuman ahí y se convierte en un problema. Porque hay que tomar medidas legislativas en situaciones complicadas y que a veces no son fáciles de asumir. Ahora, en esta vídeo estamos viendo, por ejemplo, la presión social, la baja autoestima, la depresión, que son las causas de que a lo mejor empiezan a fumar. Por ejemplo, como estaba diciendo el doctor Ricardo, el tema de que cuando estás entre la sociedad de jóvenes y tal, fuma, que no pasa nada, muchacho, échate un cigarrito, que no hay problema ninguno. Y es cuando empieza esa dependencia de poder después caer otro, y otro, ¿no? Bueno, el tabaquismo a lo largo de la historia, se ha relacionado con el éxito también. Es decir, personas antiguamente, en los años 20 y pico, 30, se fumaba porque se pensaba que los que fumaban tenían mayor éxito. En las mujeres fumaban también, entre otras causas, después de la Primera Guerra Mundial, porque se había logrado una emancipación de la mujer, estaba más vinculada al trabajo y fumar daba un aspecto de independencia. En cuanto a la autoestima es un tema muy, muy delicado. No creo que esté relacionado así tan directo como el tabaco, sino como una condición que está presente en los adolescentes de baja autoestima para fumar. Y eso ocurre muchas veces cuando nosotros, los padres, no somos capaces de elevar la autoestima de nuestros hijos. Y sin darnos cuenta y tratando de educarlos, dañamos esa autoestima. Yo tengo una historia de Thomas Alva Edison, el famoso científico. Y un día le llega una carta a la madre de la escuela y se la da, que se la habían mandado a los directores.
diciéndole que no llevara más a su hijo a la escuela porque su hijo era un enfermo mental y que su hijo no podía y no iba a ser nadie en la vida. Ella lee la carta, se echa a llorar. Él le pregunta, ¿qué te dice la carta? Y él le dice, no, dice que tengo un genio en mi vida, que mi hijo es un genio, que va a ser investigador y va a ser lo más grande. Por lo tanto, me dicen a mí que sea tu profesora de todas las asignaturas, porque ya tú estás superior a todos los demás. Y efectivamente se puso a estudiar con su hijo, enseñarlo. Y ya a los 11 o 12 años, Thomas Alva Edison leía libros y libros. Eran metabolizados, como dice vulgarmente, así, o libros unos detrás del otro. Thomas Alva Edison se hizo uno de los grandes científicos de la humanidad. Llegó a ser grande. Y un día, cuando muere su madre, él, buscando, revisando la casa, en la carta, lee. La carta está en una zona que la tenía guardada la madre, muy, muy íntima, y él abre la carta y lee lo que decía la carta. Y se echó a llorar. Eso habla de cómo es importante que los padres, desde temprana edad, enseñen a sus hijos a tener autoestima. Cuando somos capaces de decirle a nuestros hijos, no, mira, tú no sirves para nada, ya le estamos dañando la autoestima. Total, sí, lo estamos predisponiendo no solamente al tabaco, sino a las drogas, al mal comportamiento social. Es decir, siempre somos los responsables de elevar la autoestima de nuestros hijos para que ellos se sientan seguros y de todos los obstáculos que van a tener en la vida. Porque la vida te invita a disfrutar cosas buenas de la vida y te invita también a los problemas que tiene la vida. Y nos vamos a enfrentar todos. Y lo vamos a comprobar en la sociedad y nos van a invitar. Y esa autoestima nos ayuda a nosotros a que nos enfrentemos o enfrentarnos a esos obstáculos que van surgiendo. He parado esta ilustración aquí porque es simpática la imagen, ¿no? El señor que está con la mascarilla recibiendo oxígeno y sin embargo el cigarro lo sigue manteniendo en la mano. Eso pasa con muchos fumadores, es decir, que están ahí medio asfixiándose y el cigarro no lo sueltan, ¿no? Con esa lámina me recuerda a una profesora. Yo estaba estudiando medicina casi en el último año. Era una gran profesora que yo admiré siempre y admiro. Me enseñó muchas cosas. Y no aprendí más porque no pude, pero era una profesora muy genial, Mayra Carrasco. Y ella, un día, vino un paciente, se le diagnostica un cáncer de pulmón en estadio terminal. Y me dice que lo atendiera. Yo lo empiezo a atender y le empiezo a decir al paciente, no fume más, fumar hace daño a la salud. Bueno, me llevé tremenda refriega de la profesora. Me dijo, ¿para qué tú le dices eso al paciente? Le digo, no, para que deje de fumar. Dice, mira, si ya está enfermo, ¿para qué tú le dices que deje de fumar? Ya que fume más y se va a morir. Es decir, ahora que tú quitándole un tabaco más, un cigarro más, o quitándole lo que sea, se va a morir. Es decir, ya ahí fracasó el sistema sanitario. Ahí fracasó la educación para la salud. Ahí fracasaron todo el sistema educativo, incluyendo lo que estábamos hablando, la autoestima, la disciplina y todo, y mucho más. Fracasó. Ya el individuo ese, desgraciadamente, pasó por esta vida y fue víctima de un vicio, de una adicción que le costó la vida. Y te dice que los fumadores duran 20 años menos que los no fumadores. Es decir, tienen una proporción de durar 20 años menos. Si un fumador muere a los 70 años, pudo haber durado hasta los 90. Y así sucesivamente. Eso es lo que dicen los investigadores. No me crea mucho. Yo siempre te digo que no soy aprendí de nada, que soy aprendí de todo, pero no soy experto en nada. Entonces, eso es lo que dicen los investigadores. 20 años menos. Como decía Carlos Gardel, que 20 años no es nada. No es nada. Pues bueno, se equivocó Carlos Gardel, 20 años bastante. Totalmente. Bueno, y una de las, me imagino, una de las cosas o requisitos necesarios para dejar de fumar es querer dejar de fumar, porque a lo mejor aunque te digan, no, es que vas a poder tener esto, estamos haciendo este programa, la gente lo ve, no, es que les da exactamente igual, si no quieres dejar de fumar, vas a seguir fumando toda tu vida. Sí, el problema es que hay un factor que se llama percepción de riesgo. Esa percepción de riesgo no la tenemos y pensamos que haciendo las cosas mal nunca nos va a suceder. Eso le pasa en todos los vicios, en cualquier vicio de los 4 grandes vicios que hay. La gente piensa que haciéndolo no le va a suceder nada. Pues bueno, sí sucede. Como decía Albert Einstein, Dios no juega ni a los dados. Entonces, eso es importante, decir, no juegue con cosas que te pueden hacer daño.
Pero bueno, yo he tenido varias comunicaciones con amigos míos que se han dedicado a la promoción y educación para la salud durante los años, que son expertos en eso. Y yo siempre le preguntaba, y siempre he dicho, que muchas veces esa adicción y esa capacidad del individuo reconocer que algo le hace daño, que le puede hacer daño, que lo puede matar, deriva en una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida se inicia en los primeros años. Por ejemplo, el grupo más vulnerable, el grupo más débil en el tabaquismo son los adolescentes y los jóvenes. Son los más, y ahí es donde comienza todo. Y te digo, si no hay una filosofía de vida, una filosofía que sea capaz de enseñarle a analizar, de enseñarle cómo responder a esos eventos de obstáculos que hay en la vida, se va a hacer una persona bastante difícil de dejar cualquier vicio, incluyendo el tabaco. Cuando aparece un vicio en cualquier persona, sea el vicio que sea, hay un cambio en la estructura cerebral. Es las conexiones que hay del sistema nervioso central, que es en la cabeza, donde se generan los pensamientos, las ideas, todo. Hay un cambio y hay un cambio de estructura. Entonces, ese cambio de estructura es lo que está relacionado con esa adicción. Reconocer eso, saber eso, y tratar de recapacitar y tratar de restaurar esa estructura, que se puede lograr porque la naturaleza le da esa posibilidad al ser humano. Eso cuesta trabajo y cuesta tener una filosofía de vida de reconocer de que va por mal camino. Por eso la promoción y educación de la salud no solamente la puede ser un centro de salud común, ni la pueden ser un grupo de médicos, ni enfermeras, ni nada. Tienen que hacerlo la colectividad. Por ejemplo, una de las cosas que yo le llamo la atención, siempre me llama la atención a mí, es pleno de cualquier ayuntamiento, del pleno de cualquier cabildo, donde se pueden llevar a discutir un programa sanitario, donde se haga un diagnóstico de la situación de salud de esa zona, incluyendo el tabaquismo, y a partir de ahí se establezca una estrategia y una meta, y se dé una fecha de cumplimiento y una fecha de evaluación. De nada vale hacer mucha promoción de la salud si no hay una evaluación que decida si vamos por buen camino o no, o si es necesario cambiar a otro camino. Eso es una de las debilidades que tiene la promoción y educación para la salud. Es decir, que no cuenta con problemas evaluativos. Muchas veces cuando estamos hablando de problemas de promoción para la salud en el tabaco, yo le digo, ¿y cómo lo has evaluado? ¿Qué tiempo le diste para evaluarlo? Y si no hay una evaluación, ¿cómo yo sé que sirve? ¿Cómo yo sé que esa estrategia sirve? No se sabe. Entonces a veces culpabilizamos al paciente de todos los aspectos y también no nos analizamos que a lo mejor nuestra estrategia no llega a donde tiene que llegar. Y es importante eso. Totalmente. Bueno, estamos viendo ilustraciones que es antes de dejar de fumar y después de dejar de fumar, ¿no? Ese cigarrillo que le da la dopamina al cerebro. Hemos visto también al corazón, hemos visto después también cómo se va el cuerpo humano se va liberando de oxígeno. Es decir, son muchas las consecuencias y después la buena manera de poder dejar de fumar, ¿no? Cómo gana el cuerpo humano, va ganando nuevamente nuevos hábitos, ¿no? Mira, hay un daño básico que tiene el hábito de fumar, es a nivel circulatorio. Es decir, daña el corazón, daña los pulmones, daña los riñones, daña el cerebro. Está relacionado con los infartos, por supuesto, directamente con los accidentes cerebrovasculares, con los infartos cerebrales. Está relacionado con todo el sistema por donde pasa la sangre, esos conductos que le llaman arterias, los daña, los estrecha, le hace daño, provoca que no llegue la cantidad, con la insuficiencia cardíaca también, y con muchas cosas más. Pero en los hombres, que a veces nos preocupa la capacidad eréctil está también relacionado. Un fumador tiene mucho más riesgo de tener trastorno de erección que un no fumador por el daño circulatorio que causa. Estamos preocupados por consumir una pastilla que nos puede mejorar nuestra capacidad eréctil y sin embargo no estamos preocupados por dejar de fumar. ¿Qué contradicción tiene el ser humano en ese sentido? Y es alarmante y es sorprendente que no seamos capaces también de ver que a veces no es necesaria una pastilla, sino una determinada actitud. Después hay muchas cosas que pasa con los exfumadores, ¿no? Que es, por ejemplo, que dejas, por ejemplo, siempre tengo en mi imagen a Johan Cruyff, que cuando dejó de fumar tenía los chupachus en la boca siempre. Es decir, sustituyen una cosa por otra, ¿no? Bueno, ya cada ser humano tiene unas características propias, pero no tiene relación. Eso es que no sé, había que ver su vida interna. ¿Verdad? Una cosa es la expresión
de que tiene cada persona socialmente, y otra es su vida interna, que a veces que no siempre es igual, ni no siempre es directamente proporcional. Mira, voy a ver esta imagen porque muchas veces se dice de que al dejar de fumar engorda. Yo creo que es un mito, ¿no? Sinceramente. Porque no tiene por qué, es decir, dejar de fumar, el fumar no te indica que vas a estar más delgado o más delgada, ¿no? Bueno, hablando de eso, donde estás hablando del cambio de estructura del cerebro, ¿no? Cuando las personas empiezan a fumar o tienen cualquier tipo de vicio, adicción, hay un cambio estructural en lo que se llama la configuración, que tiene que ver con todas las neuronas, las conexiones, se cambian. Entonces el cerebro, que funciona independientemente a lo que nosotros pensamos, al ver que le falta una sustancia que lo estimulaba, entonces y la otra persona haciendo un esfuerzo, aparece la ansiedad. La ansiedad se convierte entonces en un factor que propicia que se coma más. Por ejemplo, yo noto, por el caso mío particular, cuando estoy de guardia de noche, yo como mucho más pero muchísimo más que cuando no estoy de guardia. ¿Por qué? Porque mi cerebro necesita dormir, un ejemplo, y yo le estoy dando la orden de que no puede dormir, y entonces le crea ansiedad. ¿Y cómo se refleja eso? Comiendo, aumentando el azúcar, porque el cerebro es adicto al azúcar, le gusta la azúcar, y entonces puede estar relacionado con todo este aumento de peso también. Pero si se conocen todos estos mecanismos, que son ya están comprobados, y el individuo lo sabe, por eso se llama educación y promoción para la salud. Es educar y promover a la vez. Y tú educas a las personas con esos conocimientos que está adquiriendo la humanidad poco a poco, y con eso puede hacer promoción. Cuando diga, yo puedo aumentar de peso, sí, pero es por la ansiedad que te puede ocasionar, porque tu cerebro tiene que volver a tener la misma estructura, y no la tiene. Entonces eso también es importante. Por ejemplo, Ricardo, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, el tema de que hoy en día quien fuma porque quiere, porque quiere decir, hay muchísima información acerca del tabaco, es como la droga, por ejemplo, quien se droga hoy en día es porque quiere, porque es que hoy en día la información está al alcance de cualquier persona. Bueno, en la historia del tabaco, como te voy a decir, como te estaba sí, que lo hice una comparación, un poco así, una metáfora con tu programa, existe una parte que es el éxito. La capacidad del individuo de fumar, de tener un tabaco o un cigarro en la mano. Estaba Churchill, el inglés, en la Segunda Guerra Mundial, con un tabaco siempre en la mano. Cuando hablaba con Stalin, hablaba con Roosevelt, él con su tabaco, que es un hombre de éxito. ¿Sí? Eso fomentó en gran medida el tabaquismo también. Y claro, la lucha del tabaco comienza en la segunda mitad del siglo pasado, en la década de los años 50, y específicamente en el año 1954, cuando un médico americano vio la relación directa entre el tabaco y cáncer de pulmón, y da la alarma en una revista médica. Estamos hablando de 1954, 70 años. Eso es reciente para la humanidad, muy poco tiempo. Y da la alarma. Pero en 1964 es cuando comienzan a darse cuenta del efecto negativo que tenía el tabaco. Pero en 1970 apareció el tabaco con filtro y el tabaco light, el cigarro con filtro y el cigarro light. Y la compañía tabacalera dijo, bueno, el light, uno tiene filtro y el otro es light, no hacen tanto daño como el tabaco puro. Bueno, tremenda mentira, hacen daño igual. En los años 1980 comienza ya la política de legislar el tabaquismo. Ya en los 2000 comienza ya a ser más severo. Incluso ya se sanciona a la industria tabacalera, de ser industria con un gran poderío económico y ser, verdaderos imperios. Y se conoce, por ejemplo, en Estados Unidos fue sancionada una compañía de tabaco con 360 millones de dólares. Y otros más, porque le decían que el tabaco era muy bueno para limpiar los pulmones. Claro, es muy poco tiempo para la humanidad, muy poco tiempo. 70, 80 años no es nada. Para nosotros es bastante, pero para el desarrollo social es poco tiempo. Que esas costumbres, esos hábitos, esa forma de pensar sea difícil de quitar. Aún teniendo
todos estos equipos de inteligencia artificial a nuestra disposición, conociendo todo lo que tenemos, porque la mente humana es una mente que merece mucho estudio, porque todavía se sabe poco. Totalmente, sí, no, la verdad que... Y entonces, claro, esos hábitos hacen daño. Hace bastante daño, así que ya sabe usted, si está pensando en dejar de fumar, tiene esa opción de poder ir al centro de salud aquí de Morrojable y le van a echar pues ese capote, porque hay veces que hace falta ayuda, ¿no? Para dejar de fumar. Claro, siempre hace falta ayuda, No se puede y la ayuda, una campaña de promoción y educación para la salud muy buena es con los niños. Cuando los niños le dicen a su padre, no fume, ya no, eso, porque los niños siempre tienen esa capacidad de llegar a donde no llega nadie. Un hijo siempre puede llegar a un padre o a una madre a los sentimientos más profundos que cualquier otra persona. Totalmente. Esa relación de padre-hijo, madre-hijo es muy importante. Total, pues de verdad, Ricardo, darte las gracias por prestarte a esta sección, saludándote y seguiremos en contacto. Y muchas gracias. Yo siempre, hace poco estábamos hablando ahí, casualmente con Rafael, de la necesidad, ¿sí? Estábamos hablando de ti, de cómo tú estás conduciendo el programa, de lo excelente que lo estás haciendo, que eres capaz de escuchar a todo el mundo sus diferentes opiniones y mantener una neutralidad que es meritoria. Yo creo que y como es capaz de conducir, eres capaz de ver las diferentes expresiones y espectro que hay en la sociedad, llevarlo aquí para que la gente conozca cada uno de esos aspectos. Te felicito a ti. Muchas gracias. Me parece que aporta mucho más que muchos grupos musicales. Muchas gracias, de verdad. Espero que ambos con su conjunto se pueda hacer. Por eso me gustaría que un día te reconocieran con un gran apoyo el ayuntamiento, esta función social, sanitaria, educativa que estás haciendo. Agradecido, de verdad. Gracias, Ricardo, de verdad. Gracias. Ya, nosotros ponemos punto y final al programa del día de hoy. Mañana tendremos el capricho, esa entrevista de Maribel Rodríguez a las 10 de la mañana. Después a las 11 el espacio de la oposición de Pájaro Informa. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.